Hoy quiero que hablemos de algo que anuncié en la radio y es la ley de Cristo. La ley de Cristo. Y esta idea vino a mí porque, como yo les conté hace algún tiempo, vinieron unas personas, estuvieron hablando conmigo hasta tarde en la noche. Ellos vinieron de otro lugar fuera de Bogotá y estaban preocupados porque ellos, como cristianos, no sabían exactamente qué hacer con respecto a qué obedecer, cuál era la ley que hay que obedecer. Y ellos estaban preocupados porque les estaban diciendo que tenían que guardar sábados y tenían que guardar fiestas y tenían que guardar normas. Y naturalmente vinieron a nosotros porque nosotros duramos como más de 20 años guardando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y guardando fiestas, y fuimos muy estrictos en guardar el sábado, en guardar la Pascua, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y todas esas fiestas del Antiguo Testamento, y no guardábamos Navidad, y además guardábamos las fiestas, o más bien las normas de alimentos puros e impuros, así que nosotros no comíamos marrano, ni comíamos peces que no tengan escama, ni comíamos ninguna otra carne que no sea la que Dios dice según las Escrituras que se puede comer. Y fuimos muy estrictos en nuestros 3 diezmos y en guardar las fiestas y todo lo demás. Y entonces mi amigo, Carlos Barrera, dijo: yo sé con quién pueden ustedes hablar. Y trajo un grupo de personas que eran los líderes de un grupito, de una iglesia, que están comenzando o estaban comenzando a guardar esas cosas que yo guardé durante 20 años. Y estaban muy convencidos, especialmente uno de ellos, el líder, estaba muy convencido en que la ley no había cesado, que continuaba y que ahora simplemente con el Espíritu de Dios podíamos guardar mejor el sábado y que podíamos hacer todo lo del Antiguo Testamento porque ahora teníamos el Espíritu de Dios, y que Cristo nos había mandado guardar toda la ley porque Él dijo que ni una jota ni una tilde de la ley iba a pasar, y que el que no enseñara eso iba a ser pequeño en el reino de los cielos, parafraseando algo de Mateo. Y entonces entramos en esta charla y pasamos por lo menos unas 4 horas hablando esa noche, hablándoles de mi experiencia y mirando escrituras. Y a partir de eso entonces dije, es importante que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a las iglesias, entran a la gracia, pero no saben cómo refutar o cómo entender o cómo explicar por qué no guardamos fiestas y sábados y por qué no guardamos ya más la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué no? Y es que los argumentos con los que llegan las personas que quieren hacerlo a usted guardar el sábado son muy difíciles de refutar si usted no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, le preguntan a uno: ¿están en vigencia los 10 mandamientos, sí o no? Y las personas dicen: claro que sí, están en vigencia los 10 mandamientos. Y entonces inmediatamente le preguntan ¿y entonces usted por qué no guarda el sábado? Si el sábado está central en los 10 mandamientos. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo es para el Señor tu Dios. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu asno, ni nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, todas las cosas que en ellos hay, y descansó el séptimo día. ¿Usted por qué no guarda el séptimo día? Y el séptimo día es el sábado, no es el domingo, porque el domingo es el día de Satanás. Ese es el argumento. Y entonces usted queda como: uy, ¿cómo así? O sea que los 10 mandamientos no hay que guardarlos más. ¿O cómo hago aquí? ¿Guardo unos y otros no? ¿Qué hago? Esa era la angustia que ellos tenían. Y además, cuando usted se da cuenta que el sábado es el comienzo de otros mandamientos, de sábados anuales, usted queda atrapado allí porque las Escrituras dicen que si usted guarda el sábado semanal, tiene que guardar los otros sábados anuales. Sábados es descansos, fiestas anuales. Porque si usted guarda el sábado, tiene que guardar las fiestas anuales, todas las demás fiestas, ¿no? Obligatoriamente. Y además, si usted guarda esas otras fiestas, usted tiene que guardar el calendario sobre el cual se calculan esas fiestas, que no es el calendario que nosotros usamos, sino el calendario judío. Y entonces usted tiene que venir a creer en ese otro calendario judío sobre el cual las fiestas están dadas, porque las fiestas de Levítico están fundamentadas en el calendario
que Dios le reveló a los judíos. Y entonces, hoy no voy a entrar mucho en el Antiguo Testamento, sino voy a ir directamente a lo que es la ley de Cristo. Y voy a decir lo siguiente: la ley de Cristo viene con el nuevo pacto. La ley de Cristo viene con el nuevo pacto. El antiguo pacto terminó, eso lo sabemos, ¿cierto? ¿No? Sabemos que algo terminó. ¿Qué terminó? El antiguo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? Era un paquete. Cuando hablo de un paquete, era un paquete, un cúmulo de cosas que todas iban juntas. Era un paquete de leyes, estatutos, sacrificios, fiestas, comidas, etcétera, que regían a la nación de Israel y que fue dado por Dios. Sí, fue dado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al pueblo por medio de Moisés. Era un paquete de cosas. Todo estaba entrelazado. Era un paquete. El nuevo pacto en Cristo es un nuevo paquete. Es decir, es como si aquí hay un paquete y dijera Dios, bueno, esto ya no va más. ¿Quién dijo no va más? Dios. Él dijo, no quiero más ese paquete, no va más, el antiguo pacto ya no va más. Yo, Dios, que lo di, quiero que ya no vaya más. Y ahora quiero un nuevo paquete de cosas. Es el nuevo pacto. Un nuevo paquete de leyes, principios, normas, mandamientos, dados por Dios, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la iglesia por medio de la enseñanza y la doctrina de Cristo. Ese nuevo paquete es la mente de Cristo, que es imposible de ponerla realmente dentro de un paquete, pero llamémoslo así, la mente de Cristo es imposible encajarla dentro de un paquete, pero llamémoslo así. Así que el nuevo pacto tiene que ver con la manera de pensar de Cristo en nosotros. Es una manera de hacer, de pensar de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo nació bajo la ley del antiguo pacto y la obedeció y la cumplió hasta el último momento de su vida. Pero podemos decir que, ¿no? Podemos decir que con la muerte de Cristo termina el antiguo pacto y con su resurrección empieza ese nuevo pacto, un nuevo paquete. Es otra cosa, es otro arreglo de cosas. Pueden contener cosas del antiguo, pero ya no están en la misma relación que las cosas del antiguo. No, es una nueva relación de cosas, es un nuevo arreglo de cosas, que ya no contiene muchos aspectos del antiguo pacto. Es un nuevo paquete, por eso lo he llamado así, un nuevo paquete. De tal manera que ya no, este nuevo pacto, ya no buscamos santidad o aceptación por medio de obediencia a leyes, normas, calendarios, días, alimentos, ritos, sacrificios, etcétera, del antiguo pacto. Ya no buscamos a través de nada del antiguo pacto la santidad o la aceptación, sino solo a través de la obra de Cristo y de su enseñanza y su doctrina, lo que Él vino a traer. Ahora, algunos se confunden porque dicen, espere, porque el Señor Jesucristo dijo que teníamos que guardar tales y tales cosas. El Señor Jesucristo vino a obedecer la ley porque Él nació bajo la ley, pero otra vez, Él enseñó cosas. Por ejemplo, si alguien enseñaba en contra de la ley mientras que Él estaba vivo, Él dijo, no está bien que enseñen en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no fue derogada sino con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo fue quitada la ley del antiguo pacto. Con su resurrección comienza el nuevo paquete, el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de Cristo comenzó con su ministerio. Sí, Él comenzó a enseñar su nuevo pacto desde su ministerio. Y continuó por medio de la obra del Espíritu Santo en sus discípulos y en los creyentes guiados a la verdad, en quienes ahora moraba Cristo. El nuevo pacto entonces es Cristo por su Espíritu morando en la iglesia y en los creyentes. Y vamos a ver de qué se trata esa nueva ley, ahora sí. Ahora, Pablo lo presenta así. Mire cómo Pablo explica esto un poco. Y este versículo es clave para entender la mentalidad de este apóstol. Él dice en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar
a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Cuál ley? A la ley de Moisés, ¿no? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés. Él ya no estaba sujeto. Que abran sus Biblias, ¿no? Porque ustedes dirán, ¿eso sí está en la Biblia? Bueno, esa es la versión Reina Valera. Léanlo como está en otras versiones. Por ejemplo, si alguno tiene otra versión y la puede leer, me la lee, fantástico. Vamos a conseguir unos micrófonos inalámbricos para que cuando alguien quiera participar lo podamos pasar y lo puedan leer. Pero la Reina Valera dice, Pablo dice, yo ya no estoy sujeto a la ley, yo ya no vivo por la ley de Moisés, ya no es mi norma. Ahí deja bien claro. Pablo dice, yo ya no vivo por la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Todo ese paquete de fiestas, rituales, sacrificios, comidas, votos, cosas de esas que se hacían y que tenían como centro el templo. Ya no, Pablo dice, no, yo ya no estoy sujeto a eso, ya no estoy sujeto a eso, pero para ganar a algunos judíos que sí están sujetos a la ley, pues yo conozco la ley también, así que yo me hago como ellos piensan, para ganarlos para Cristo. Pero yo ya no estoy bajo la ley, así que Pablo deja bien claro, yo ya no estoy bajo la ley del Antiguo Testamento, ya no estoy bajo esa ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero creo que hace falta un pedazo, no sé si es que está en la siguiente filmina. Así lo que Pablo está diciendo es que él se hace a los judíos como si fuera judío, a los gentiles como si fuera gentil, y a los nativos y a personas de distintas culturas y clases y pensamientos. Él tenía esta capacidad de hacerse a las personas de todo para ganar a los que más pudieran. Pero si no está en la siguiente filmina, entonces no quedó algo. Es que tuvimos que arreglar ahora porque el programa de mi computadora en la casa está distinto a este programa y a veces no quedan las escrituras. Entonces lo vamos a leer, ¿no? Primera de Corintios 9, 19. Perdón, voy allá. Primera de Corintios 9 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero miren la aclaración: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, Pablo aquí es muy claro, y para él está bien claro que existen ahora dos tipos de ley. La ley del Antiguo Testamento, la ley de todas estas prácticas de los israelitas judíos, que él era muy judío también, pero él dijo, no, yo ya no estoy bajo eso. Ya no estoy bajo esa ley, ahora estoy bajo la ley de Cristo. No estoy sin ley, porque esa era una de las preocupaciones de mis amigos que vinieron a hablar conmigo. Dijeron, pero pastor, si no hay que guardar el sábado y no hay que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento, entonces ¿estamos sin ley? Y le dije, no, ¿quién le dijo? Estamos bajo la ley de Cristo. Pero él no entendía qué era la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿y qué es eso? Porque él creía que la ley de Cristo es una cosa etérea por allá, que no existe, que como que no tiene principios, que como que no tiene cosas que obedecer. En cambio, los 10 mandamientos dice 1, 2, 3, 4, y los judíos tenían 600 mandatos y todo era bien específico, rito por rito y qué hacer en cada rito. En la ley de Cristo este hombre se sentía perdido porque decía, ¿qué es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Decía él, ¿dónde está escrito 10 mandamientos de Cristo? Entonces, no hay 10 mandamientos de Cristo. El Señor Jesucristo habla solamente de mis mandamientos. Pero vamos a ver dónde está la ley de Cristo. La ley de Cristo no es tan fácil de definir como sí lo es la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están 10 principios, los llamamos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son el fundamento de otra cantidad de cosas. En el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, otra vez ya les dije, la mente de Cristo. Y Pablo se va a aventurar a explicar cuál es la mente de Cristo. Y vamos a ver solamente unas escrituras, no vamos a ver todo.
Pero vamos a ver cuáles son estas escrituras. Muy bien, dice, bajo el antiguo pacto era suficiente obedecer la letra. Es decir, dice, no robarás. Si tú no robas, ya listo, pasó, está bien, no robó. Podía en su corazón codiciar, pero a ver, si no robaba, pues no había cómo juzgarlo. No juzgaba el corazón muchas veces. Bajo el nuevo pacto somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña la ley de Cristo. Romanos 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y les cuento, esto es muy importante, porque hay mucha gente que se está volviendo al sábado y se están volviendo a las fiestas y están guardando cosas que yo guardé durante 20 años que no me hicieron mejor, aunque eran muy bonitas, y poner las velitas el viernes por la noche para comenzar el sábado, y todo esto es muy bonito, y que canciones hebreas y todo eso es muy lindo y todo lo demás, pero no es el nuevo pacto. Sin embargo, la gente se está volviendo mucho a eso, y las iglesias tienen esa prueba, esa tentación. Y hay algunas personas, como ahora que estuve en el Brasil, un pastor que comenzó bien, con gracia, con la gracia, de un momento a otro les dio por construir el templo. Sí les conté que construyeron el templo, levantaron el templo. Yo no tuvimos con Héctor, mi cuñado, el tiempo para ir a visitarlo, porque además cobran 50,000 pesos la entrada. Cada persona que entre a visitar el templo tiene que pagar 50,000 pesos, y han pasado por ese templo, según cuentas, 3 millones de personas han ido a conocer el templo, cada uno 50,000 pesitos. Así que no nos bajamos, pero lo vimos desde el bus donde íbamos. Me dice Héctor, mi cuñado, me dice, mira, ellos construyeron el templo. Así que una persona que como él comenzó bien, enseñando la gracia, de un momento a otro lo atrajo todas estas cosas de la ley y construyeron el templo. Y cuando usted construye el templo, todo gira alrededor del templo, así que el hombre ya no predica con un vestido común y corriente, sino que se pone vestiduras que son las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Así que hay una tendencia en las iglesias de que si usted no sabe lo que es el nuevo pacto y la ley de Cristo, usted fácilmente puede terminar en el lugar menos esperado. Es importante el tema. Así que Pablo dice, estamos bajo un régimen nuevo, el del Espíritu, no bajo el régimen de la letra. Es una nueva manera de adorar a Dios. ¿Cómo era antes que se adoraba a Dios? A través del tabernáculo, a través del templo, y el templo renovado por Herodes. Era la manera, el templo era el centro de toda la actividad religiosa del pueblo, y era donde había que ir por lo menos una vez al año. Los musulmanes hacen lo mismo, se copiaron, y ellos dicen que todo musulmán debe ir a la Meca por lo menos una vez en su vida, y tiene que darle 7 vueltas a esta piedra que se llama ¿cómo? La Kaaba, y que hubo ¿cuántos muertos hace poquito? Como 1,000 personas muertas, porque no han podido controlar multitudes. La Meca es una ciudad realmente pequeña, pero en ciertas épocas del año, en las fiestas de ellos, especialmente en esta fiesta, que era la fiesta del sacrificio. Adivinen cuál sacrificio celebran ellos. Adivinen, ¿cuál? El de Isaac. El de Isaac, no, el de Ismael, precisamente. A ver, Cristóbal. Ellos no creen, precisamente esa es la diferencia que ellos tienen con el mundo cristiano. Ellos dicen que es un engaño, que los judíos y los cristianos tergiversaron las escrituras. Los musulmanes dicen que los judíos y los cristianos tergiversaron las escrituras, porque donde dice que Abraham sacrificó a su hijo Isaac, dicen ellos, no, eso no es cierto. El primogénito es Ismael. El que sacrificó, el que iba a sacrificar a Abraham era Ismael, nuestro antepasado. Ese cuentico de que era Isaac, eso es de los judíos, es una mentira. El cristianismo está fundamentado en una mentira. Eso es el musulmán, ese es el Islam. En esa fiesta del sacrificio, ellos tienen otra cosa que es una práctica que a mí me pareció impresionante.
una práctica, y es que ellos llegan a un lugar donde tienen que tirar 7 piedritas. 7 piedritas. Tienen que apedrear. ¿Saben qué tienen que apedrear? El pecado y la maldad. Y entonces ellos, desde los niñitos, los papás les dan a los niños las piedritas y lo apedrean. Y yo decía, Señor, aquí está la raíz. Cuando ellos dicen, esa es la maldad, hermano, corra, porque lo van a apedrear. ¿Sí? Cuando ellos dicen, tal nación es la maldad, cuando ellos dicen, Estados Unidos es la maldad, hermano, todo les sale desde niñitos, los han enseñado a apedrear la maldad. Esas son prácticas increíbles que ellos tienen. Muy bien, y uno dice, no, pero eso no le pasa a nadie. Le estaba contando yo a Paulinita ayer, con asombro le decía yo a Paulinita, mami, adivine quién se volvió musulmán. Adivina, mami. Y es una persona que conocemos desde bebé, desde niña, la conocemos. Ella se volvió al Islam. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si sus padres fueron pastores. Sus padres fueron pastores. Y esta nena está ahora de musulmán. Digo, ¿qué le pasó? No entendió ni forro. Nunca entendió nada. Nunca entendió nada. Estuvo aquí sentada en la iglesia y nunca entendió ni forro. Porque uno tiene que no haber entendido nada para resultar en el Islam. Así que sí es posible que unas personas que asisten a las iglesias, que creen haber entendido el nuevo pacto y la gracia, de pronto no tienen realmente fundamentos para comprender las razones, las explicaciones de su fe. En realidad solamente van a la iglesia porque, bueno, hay que ir a la iglesia, mi papá va y mi mamá va, pues camine, vamos también. Y no hay razones suficientes, no. Tenemos que estar bien fundamentados porque esto es asombroso. Esta muchacha me escribió y lo supe fue porque me envió un mensaje en Facebook. Me envió varios invitándome y todo estaba en árabe y todo demás y entré y investigué. Esta muchacha se volvió musulmana. Increíble, bueno, y no es la primera persona que habiendo estado con nosotros se volvió al Islam. Tenemos otras familias, una persona que conocemos que también estuvo con nosotros muchos años y que ahora también está en el Islam. Así que si usted no sabe lo que cree, tiene que ir a investigar las razones de su fe. Muy bien, entonces en Juan dice que había una nueva manera. Cristo Jesús comenzó a decir, a enseñar que iba a haber una nueva manera de adorar a Dios. Cuando habló con esta mujer, ¿con cuál mujer estaba hablando él? ¿Con quién estaba hablando aquí? Con la samaritana. Y le dijo, la hora viene, porque esa mujer decía, ¿qué decía ella? Que allí en Samaria había un templo que era donde realmente era ahí, no en Jerusalén, sino ahí era el templo de verdad donde se adoraba a Dios. Y entonces ella decía, bueno, pues que es nuestro templo, el de Jerusalén es puro cuento, esa pelea todavía está. No, es que no es el templo allá de Jerusalén, sino es la mezquita tal. Pero Cristo viene y le dice hace 2000 años algo que todavía algunos no entienden. Y es que Cristo le dijo, la hora viene, es decir, todavía no está en efecto, es decir, todavía estoy vivo, todavía está la ley, todavía está el templo. Pero viene la hora, va a venir el momento, Cristo está diciendo, va a venir el momento en que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, es decir, a través de lo verdadero. ¿Y qué era lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Porque todas estas cosas del Antiguo Testamento eran figuras, eran símbolos. Los días eran símbolos, las comidas, los sacrificios, los ritos, las vestiduras, los lavados, todo era ritos, figura de lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Cristo. Entonces, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, lo verdadero, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Cristo está diciendo, va a venir un tiempo en que ya no más templo. De hecho, Él dijo y predijo en Mateo 24 que el templo iba a ser destruido.
Todo eso iba a quedar en el piso. Ya no era necesario ningún templo. Ya no era necesario, estas paredes no son lo importante, sino que lo importante es su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y cuál es el templo importante? Cada uno de nosotros, en quien mora el Espíritu. Era una nueva manera de hacer cosas. En el Antiguo Testamento lo importante era el templo, era importante era el tabernáculo, eso era importantísimo, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora cada uno de nosotros, cada creyente es un templo, es parte del templo, pero es un templo del Espíritu. Y Cristo está obrando allí en el lugar santísimo de su vida. Cristo lo está transformando allí en el lugar santísimo de su vida. Era una nueva manera, un nuevo paquete, una nueva manera de adorar a Dios. Y ahora me da pena ponerlos a leer tanto las Escrituras. Me imagino que a eso vinimos. Pero esta es la nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Cristo comienza con unos principios que Él nos deja a través de, en este caso, del discípulo de su apóstol Pablo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Cristo dijo, viene un tiempo en el que nos vamos a relacionar por el Espíritu, y Pablo aquí dice que tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Ese es el nuevo pacto, el Espíritu de Dios morando en nosotros, el nuevo pacto. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Bien claro, ¿cierto? Si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios en nuestra vida y lo hemos recibido el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que guardar días, ni comer cosas especiales, ni hacer ritos de lavamientos o cosas de esas. Ya no es eso, porque el Espíritu nos guía en otra dirección, que no son cosas que hacemos con respecto a tiempos, horas o comidas o lavamientos o sacrificios. Ya no tiene nada que ver. El nuevo pacto tiene que ver con el Espíritu de Dios, la mente de Cristo en nosotros. Ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación o inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo dice, estas cosas no son del cristiano. Ahí está. Y excede los 10 mandamientos, ¿o no? Porque los 10 mandamientos simplemente dicen, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí entra en unos detalles impresionantes. Dice que todo lo que sea inmundicia, todo mal pensamiento, toda actitud, todo comportamiento impuro que no es del Espíritu, no corresponde a la ley de Cristo. Y entonces nos pone el más exigente, ¿o no? Nos pone de verdad contra la pared. ¿Y por qué nos pone contra la pared? Porque nos muestra que nosotros somos incapaces. Nos muestra que nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él guarde esa ley. Nosotros no podemos. Si no pudieron los antiguos con la antigua ley, que era más fácil en un sentido, mucho menos ahora que es más difícil. Entonces necesitamos el Espíritu. No podemos nosotros solos. No podemos decir yo puedo. No. Necesitamos decir, Señor, ven a mí, inúndame con tu Espíritu, dame tus pensamientos, dame tu poder, tu fuerza, el don de tu Espíritu en mí, para que me ayudes en todo esto, porque mira, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¡Wow! La ley de Cristo es impresionante. Y luego nos dice, acerca de las cuales amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu. Entonces nos dice, ¿cuál es la vida que Cristo espera de nosotros? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? El gozo. ¿Cuál gozo? El que da el Espíritu. El que da el Espíritu cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando sabemos las promesas de Cristo, cuando sabemos nuestro futuro, cuando sabemos quiénes somos en Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Todas esas cosas nos dan gozo y nos ayudan a vivir en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, con gozo.
Porque en medio de toda tribulación tenemos la seguridad de que Cristo nos ha comprado con su sangre, somos de Él. Y como dice Juan 10, 27, dice que las ovejas debemos conocer su voz, y dice, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio, mayores que yo, y Él tampoco va a dejar que ustedes se pierdan. Tenemos una seguridad en Él, y Dios y Cristo dice, y el Padre y yo estamos en esto unidos, en no dejar que ustedes se pierdan. Eso es algo muy lindo. Esa es la nueva ley de Cristo. Él dice que estamos seguros en Él, nuestra salvación está segura en Él, y Él nos da su Espíritu, nos ayuda a caminar en ese gozo, en esa paz. Y ahora dice el Espíritu de Él, paciencia, es ley de Cristo. La paciencia. Con la paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice Lucas. Benignidad. Benignidad, ¿dónde decía el Antiguo Testamento de ser benignos, no? Benignidad es hacer el bien, todo el tiempo, en toda circunstancia. ¿Cómo puedo hacer el bien? Y la ley de Cristo es impresionante porque dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. O sea, es tenaz. Usted tiene que estar pendiente de hacer el bien en todo momento. No esperar al sábado para hacer el bien, ¿cierto? No, es en todo momento, es una mentalidad continua. De 24 horas, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, es decir, humildad, de ser sencillos, de tener cuidado con la soberbia y el orgullo. Templanza es dominio propio, para decir no a las cosas que no se deben hacer. Contra tales cosas dice la Escritura, no hay ley. Es decir, es que es la mente de Cristo. No hay ley que pueda regular semejantes cosas. Y continuando, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, los que estamos bajo la ley de Cristo, crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo va mucho más allá de los mandamientos, porque dice que crucificamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Pasiones de toda clase. Y entonces, si ven lo grande que es el mandamiento, porque tiene que ver con toda cosa. Por ejemplo, si una persona tiene debilidad por la comida, es un ejemplo, digo yo, nomás, ¿sí? Pero digamos la glotonería, ¿cierto? Y hay personas que tienen problemas con eso, y ustedes han visto, por ejemplo, en alguno de estos programas de televisión, personas de 300 kilos, 400, algunos de ellos son francos y dicen la verdad. ¿Su problema cuál es? La cuchara. Y después no pueden parar, y helados, y comen. Veíamos con Paulita un programa de esos, y los padres estaban también como culpables en cómo desde chiquita la niña le daban de todo, la gula. ¿Cuándo en el Antiguo Testamento habla de eso? De tener dominio propio sobre cosas como esa, ¿no? La ley de Cristo dice, cuida todo aspecto de tu pasión de la carne. Si hay algo que es una pasión tuya, ten cuidado, no permitas que suceda. Por ejemplo, usted se vuelve compulsivo con los juegos de maquinitas, es un jugador compulsivo. La ley de Cristo le dice, no, eso no está bien. ¿Sí me entienden? La ley de Cristo lo abarca absolutamente todo, toda pasión. Yo sé que las personas que se vuelven jugadores compulsivos es una enfermedad, pierden todo, lo pierden todo porque satisfacen algo por allá en el cerebro cuando ponen la monedita y eso hace clic, 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 y los van escuchando la plática. La ley de Cristo dice que debemos tener control de nuestras pasiones y nuestros deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
¿Cuál es la ley de Cristo entonces? Que en esa persona que tiene esas compulsiones, por ejemplo, esa persona que tiene esos problemas, nosotros no la condenamos tampoco, la ayudamos. La ley de Cristo dice, ve y ayuda a esa persona. No la condenes, porque la ley en el Antiguo Testamento era como de condenación, de condenar al otro, de darle palo, de apedrearlo. En el Nuevo Testamento estamos para ayudar, para bendecir, para perdonarnos. Si a mí me hieren, en el momento me da rabia tal vez, pero después digo, a ver, es un ser humano, tiene problemas igual que yo he herido muchas veces, yo le he pisado los callos a alguien más, así que tranquilo, ve, ayuda a tu hermano, soportándonos mutuamente. Y yo digo que la ley de Cristo es todo esto, todo lo que hemos visto de ahí para arriba, esa es la ley de Cristo. Entonces, algunos dicen, pero ¿cuál ley de Cristo? No veo las Escrituras. Las Escrituras están llenas de la ley de Cristo. Hay que abrir los ojos, ahí está todo. Efesios es otro capítulo, que lo vamos a ver a toda, pero ahí está la ley de Cristo. Y en todas las descripciones de Pablo acerca del comportamiento cristiano, en ninguna parte, en el Nuevo Pacto, Pablo requiere absolutamente nada del Antiguo. Ni circuncisiones, ni días, ni nada de cosas del Antiguo Testamento, nada. Da una nueva ley, una nueva manera de relacionarnos con Dios y con el prójimo. En Efesios dice, desde el capítulo 4, versículo 17, Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces el cristiano ya no anda en la tontería de su mente, en bobadas, en cosas tontas, sino que el cristiano es una persona inteligente que se educa, que se capacita, que aprende, que conoce a Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El cristiano tiene una inquietud por saber quién es el Dios en quien él ha creído. Está siempre aprendiendo de Cristo. Siempre tiene una mente abierta. Y dice, el mundo anda en la vanidad de su mente, pero porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, la ley de Cristo. Ahí está. ¿No aprendimos eso de Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El renacido en Cristo. Ese es el nuevo hombre, renacido en Cristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego Efesios habla de que hay que trabajar, no solamente trabajar, sino que Efesios dice, y hay que dar. La ley de Cristo dice, usted trabaja, pero no solo para usted, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la ley de Cristo. O sea, que no es trabajo y acumule, no. Dice, trabaje para dar a los suyos y a otros que están en necesidad. Que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Esa es la ley de Cristo. Luego dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó. Y dice que todas acciones de gracia, todo acto del cristiano debe de ser en agradecimiento, en adoración, en alabanza continua al Padre. Esa es la ley de Cristo, vivir una vida de alabanza al Padre. Y dice que debemos andar como hijos de luz, en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí ven cuán difícil es? Porque dice, comprobando lo que es agradable a Cristo. La ley de Cristo es, ¿qué hago en esta circunstancia, Señor? ¿Qué hago en esta circunstancia, Señor, que te agrade a ti? Entonces la ley de Cristo no es un mandamiento así chiquito, sino es la mente de Cristo. Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? En toda circunstancia. Y luego Efesios nos continúa hablando de
aprovechar bien el tiempo, de no andar borracho, sino estar llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos, por eso alabamos. La ley de Cristo es una ley que dice, adoren a Dios, adórenlo, cántenle a Él, esa es la ley de Cristo. Y luego nos dice que hay leyes para las casadas, Efesios 5, que hay leyes para los maridos, y luego dice, por lo demás cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, es la ley de Cristo. Así que la ley de Cristo tiene que ver con todo aspecto de la vida, absolutamente con todo aspecto de la vida. Y luego dice, hijos, Efesios 6, padres, cómo tratan a sus hijos, siervos, cómo tratan a sus amos, cómo tratan a sus siervos. La ley de Cristo, en todo lo que hacemos, absolutamente en todo. Y finalmente, Efesios 6 termina diciendo que la ley de Cristo tiene que ver con llevar la armadura de Dios. Vivir armados. Armados en fe, en conocimiento, en oración, una vida de oración, ceñidos los lomos con la verdad, calzados con los pies con el apresto del Evangelio, es decir, que uno de los mandamientos de Cristo es la gran comisión, esa es la ley de Cristo, la gran comisión es la ley de Cristo. Él nos mandó, es un mandamiento de Cristo, a ser discípulos. La ley de Cristo entonces va más allá, dice, ustedes tienen que proclamarme. Bueno, Él lo mandó, Él quiere que lo hagamos así. La gran comisión es parte de la ley de Cristo, de llevar su evangelio a toda parte del mundo, orando en todo tiempo. Esa es la ley de Cristo. Y espero, al menos con estas pocas escrituras, haberles mostrado que la ley de Cristo es amplia, es inmensa, y que está por todo el Nuevo Testamento, y que nada habla Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla de la ley de Cristo, nada habla de sábados, ni lunas llenas, ni lunas rojas, ni miedos a cosas semejantes, ni carnes limpias, ni ritos, ni lavamientos, nada de esas cosas. Es nuestra relación que se resume en amor a Dios y amor al prójimo, en la ley de Cristo. Señor, damos gracias por este tiempo, por recordarnos esto, Señor, para que cuides a mis hermanos, porque siempre vienen personas que abren las Escrituras, no las conocen bien, leen los 10 mandamientos, ven que hay un sábado que hay que guardar y dicen, ¿por qué usted no lo está guardando? Y algunos se convencen porque está en las Escrituras y entonces dicen, tengo que guardar el sábado, y luego dicen, y tengo que guardar las demás fiestas, y luego dicen, tengo que guardar los demás ritos, y se meten en el antiguo pacto y no conocen lo que es la ley tuya, Señor Jesús. Así que guarda la iglesia, guarda a mis hermanos como los hermanos que vinieron a hablar conmigo, bendícelos, guíalos, Señor, en tu espíritu, ayúdalos a comprender cuál es tu ley. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a entender que tu ley es tu mentalidad, tu mente en nosotros, tu espíritu en nosotros, tú morando en nosotros, la mentalidad tuya en nosotros. Bendícenos, Señor, gracias por este tema. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.